Pues una buena noticia es conversar con Sandra Lajas. Sandra de las Lajas, en realidad, Sandra de las Lajas. Es Sandra de las Nosotros Lajas. abreviamos para efectos del numeral de Sigue la W, ¿no? Entonces Sandra Para que Lajas no le se digo. confundan mucho, sí, pero es muy sonoro su apellido, a Sandra de las Lajas, y está Bonito con apellido, además, nosotros, ¿no? sí. Además, usted nos daba el perfil de ella, es impresionante. Antes de saludarla, quiero robar un minuto de esta emisión de noticias para hacer un comentario sobre lo que pasó ayer en el noticiero de Caracol Noticias. Entendiendo primero que todo que nosotros aquí no hacemos parte de esa casa de medios. Una cosa es Caracol Radio y ese grupo Prisa al que pertenecemos nosotros, y otra cosa es la casa de medios de Caracol Televisión, en donde hay también una emisora de radio y en donde tienen además un pool de medios muy, muy importantes, a los cuales respetamos mucho. Y por eso este comentario lo hago en medio del respeto editorial, además, que tenemos los periodistas de una sala de redacción a otra, porque es que yo no sé qué es lo que pasa en Caracol Noticias, así como no sé qué es lo que pasa en El Tiempo, así como no sé qué es lo que pasa en RCN. Uno no sabe qué pasa en las salas de redacción. Sin embargo, lo que sí sé es lo que se vio en la pantalla. Y lo que se vio en la pantalla fue un error grave, gravísimo, más aún por las implicaciones que tiene al convertirse una noticia que no fue en un hecho político. Un hecho político que tiene un impacto en una campaña que ha estado llena, llenísima de ataques de una orilla a otra y de otra orilla hacia la una y de la orilla del centro también hacia todos lados. En fin, una campaña en la cual han brillado más los ataques y, por qué no decirlo también, las falsas noticias antes que las propuestas. Es un daño grande, muy grande el que se le hace a todos los medios de comunicación, los que pertenecemos además a conglomerados de medios, cuando se da una falla de este tipo, porque se atenta contra la credibilidad y la credibilidad de todos nosotros queda en entredicho. Eso es doloroso. Yo lo dije esta mañana, nuestros colegas rectificaron y era lo que tocaba hacer. Cuando uno se equivoca, uno rectifica, y así lo hemos hecho también en este espacio. Uno se equivoca, rectifica, pero sin duda el error aquí fue mayúsculo, toda vez que uno se pregunta, ¿qué pasó con los controles editoriales? ¿Qué pasó con los filtros que debieron haber evitado que esto ocurriera? ¿Qué pasó? Insisto, yo no lo sé, porque no sé cómo funciona la sala de redacción de Noticias Caracol. Lo que sí sé hoy día es que a todos nosotros se nos hizo un daño grandísimo, gravísimo, y al país incluso, porque se rompe la confianza en los medios cuando se dan hechos así, en donde al aire se proyecta una noticia que no es, una noticia que no existió, se da como un hecho y tiene que pasar un tiempo, y tienen que llamar de la campaña a pedir la rectificación. El daño es para todos y eso es muy doloroso, porque además yo sé que tanto en esa casa donde está un periodista brillante como Ricardo Calderón y tantos colegas, desde Juan Roberto, el director, hasta todos los periodistas, se hace un esfuerzo constante y permanente por informar de la mejor manera. Y un error como este les hace daño a ellos, nos hace daño a nosotros y le hace daño al país. Ojalá nos puedan explicar qué fue lo que pasó. Es necesario, yo creo que es necesario saber cuáles fueron los filtros que allí fallaron, pero pues duele mucho porque todos pagamos y sobre todo paga la democracia, porque como guardianes de la democracia y de la libre expresión que somos los medios de comunicación, estas cosas no deberían pasar. Y lo digo sobre todo porque se trató de un hecho político. Errores cometemos muchos, importante reconocerlos, y en un caso como este, ojalá ir un poco más allá del reconocimiento. Bueno, vamos a saludar como una buena noticia a Sandra Lajas. Ella es fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez. Candidata, bienvenida, sigue la W, muy buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes para ti, para Andrea, para Mauricio y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, candidata, vamos a irnos con preguntas directas. Numeral a Sandra Lajas, le digo, directas sobre su perspectiva como candidata. Pero yo quiero arrancar con una pregunta que le dejó Julio Sánchez Cristo a través de su cuenta de Twitter, @JSánchez-Cristo. Usted, como fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez, ¿qué piensa del IMPEC? ¿Hay que acabar con el IMPEC? Qué buena pregunta, muchas gracias y un saludo especial a Julio. Pues yo pienso que el IMPEC es una institución que sí hay que reformarla.
sin duda alguna ha cumplido una función importante, tiene muchos sindicatos que hacen un poco complejo el funcionamiento de la misma, hay que reformarla y hay que trabajar con esa población carcelaria que supuestamente debe salir reformada, debe salir rehabilitada para ser personas que contribuyan realmente a la sociedad y no recaer 2 y 3 veces en delitos iguales o similares, volviendo nuevamente a la cárcel. Por lo tanto, pues pienso que hay que sí hacer un proceso de reforma y sobre todo de fortalecer la población carcelaria con verdaderas políticas que permitan que la población que está interna en la cárcel sea productiva laboralmente, que desempeñe actividades laborales que le ayuden a su sostenimiento mientras está presente, pero también con unos procesos de realmente readaptación a la vida social para que sean personas de bien. Bueno, debo decir que es también Sandra de las Lajes una representante de la comunidad afrodescendiente que además está recibiendo muchos piropos por acá, ¿o yo? Sí, pero no vamos a quedarnos en los piropos porque No, estamos para hablando es con nada. la candidata Andrea. Claro que no, pero es importante Pero decirlo sí, así no, como no. lo dijimos con el No, vice no. de Ingrid, Sí, sí. pero está recibiendo muy buenos comentarios. Sandra, yo quiero hacer énfasis justamente en su profesión. Usted es candidata a doctora en educación, magíster en educación y en administración pública, experta en políticas públicas. ¿Cuál es su propuesta en esta materia, en la educación que tan mal nos está yendo en términos de evaluación, incluso internacional? Así es, Andrea, lamentablemente nosotros tenemos todavía, por un lado, una tasa de deserción muy alta, especialmente por el COVID. Muchos de nuestros estudiantes se acostumbraron a quedarse en la casa y aún los profesores a nivel mundial. Tenemos más de 1.700 estudiantes a nivel de educación superior que no volvieron a la universidad y más de 600 millones de profesores que no volvieron a la universidad. Esto de acuerdo con una reciente publicación de ASCUM. Pero a nivel nacional, nosotros tenemos que cerrar todavía un déficit que tenemos en cobertura educativa, sobre todo en preescolar y primaria, y tenemos también un fuerte problema de calidad educativa. Allí hay que fortalecer, por un lado, hay que fortalecer a nuestros maestros porque esta es de alguna manera la materia prima o el capital humano que nos permite no solamente poder transmitir un conocimiento contextualizado, un conocimiento. ¿Se nos fue un poquito la señal? Sí, perdimos el audio de... Ya estoy aquí con ustedes. Adelante, Entonces, adelante, por favor. Necesitamos trabajar con los maestros para que estén motivados y puedan asimismo trabajar con los estudiantes para fortalecer esa calidad educativa y formar estudiantes que realmente encuentren sentido en la educación y una educación con propósito, una educación con pertinencia que sirva para la inserción laboral, que sirva para que la persona realmente mejore su condición de vida. Y eso tiene que ver con flexibilizar los currículums, con adaptarlos no solamente a la medición pedagógica que tiene que ver, entre otras cosas, con la virtualidad, sino generar una ciudadanía no solamente crítica, analítica, sino también propositiva y que contribuya al desarrollo de los territorios. Pero mire usted, candidata Sandra de las Lajas, hablando de educación, hay un tema que es una realidad y lo dicen los observadores. En Colombia estamos atrasados, muy atrasados en actualizar nuestro pensum, particularmente de la educación básica y educación secundaria. Y pensum, entre otros, el de la educación sexual. ¿Usted cree que tenemos que actualizar la educación sexual en Colombia, por ejemplo, para hablar de asuntos de género, como la realidad inocultable de la población LGBTI? Muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Mira, yo pienso que la educación sexual es una cátedra que se enseña hoy en los colegios. Sin embargo, yo pienso que hay que revisar el contenido de la cátedra, porque cuando vemos los resultados que tiene Colombia, de cuánto ha crecido la tasa de embarazos no programados, que las personas también llaman no deseados,
y cuando vemos el número de personas que ha incrementado, el número de contagios de enfermedades de tipo de transmisión sexual, realmente la cátedra de educación sexual no nos ha contribuido a mejorar estos temas que tienen que ver con la salud pública de Colombia. Y hoy, pues obviamente, la Corte Constitucional ha aceptado y ha aprobado la despenalización del aborto, pero esa no es la solución. Nosotros tenemos que generar un tipo de educación que efectivamente la persona entienda que su cuerpo vale y vale mucho, y que traer un bebé al mundo pues es un acto realmente de responsabilidad y no un juego que yo me embarazo hoy y mañana aborto, como ocurrió en Popayán, que un niño de 8 meses fue asesinado porque su mamá se encontró que no estaba preparada para tener este bebé. Entonces yo sí pienso que hay que fortalecer la educación desde principios y valores, que las personas tengan mucho crecimiento y madurez a la hora de tener una relación sexual y saber que efectivamente un bebé es alguien que merece un amor, que merece una atención y que no podemos estar tomando la alternativa al abortar, pues ahora supuestamente bajo unos parámetros de seguridad porque puedo hacerlo en una clínica donde me puedan atender bien el aborto. Eso se llama asesinato y nosotros somos 100% pro vida. No creemos en que la solución a este tipo de problemas se pueda resolver por esa vía, sino a través de una educación que permita que cualquiera que sea la decisión que tome alguien con relación a su parte sexual, sepa que hay unas consecuencias y la salida no puede ser necesariamente ni únicamente el aborto. El Estado tiene que garantizar no solamente la seguridad para que una mujer no sea violentada, no sea violada, sino que adicional a ello, si una mujer por alguna circunstancia está bajo una situación de embarazo no programado, el Estado tiene que convertirse en el padre de esa criatura y en el esposo de esa mujer hasta que ella decida darlo en adopción, que puede ser una excelente medida en vez de un aborto. Candidata, ¿se debe continuar trabajando contra el racismo y la discriminación para proteger a las comunidades afro o definitivamente en Colombia no hay racismo? No, desde luego que sí la hay, eso es innegable, eso de negarlo es como querer tapar el sol con dos dedos. Hay racismo y hay racismo de diversas formas. Hay un racismo cotidiano que bien nos cantaba el grupo Nietzsche cuando dice que 2 blancos que corren en una calle son deportistas y 2 negros cuando corren son ladrones. Y eso ocurre. Muchas veces la persona ve a alguien, una persona negra en la calle, inmediatamente coge su bolso y le da temor de que le vayan a robar. Y encontramos ese que es un racismo cotidiano, o cuando te lo dicen por chiste, usted es tan linda o usted es tan bien, tata, que no parece negra. Y supuestamente allí lo que se está haciendo es un piropo, pero es una forma de manifestar un racismo. Pero hay otro que es más fuerte y es el que realmente genera más, digamos, desequilibrio por la desigualdad, que es la falta de inversión social en algunos lugares donde hay una mayor concentración de población, no solamente negra o afrocolombiana, raizal y palenquera, sino también población indígena. Esa desigualdad que encontramos en el Estado muy bien, digamos, reflejada en indicadores como en el índice de pobreza multidimensional, que es un índice compuesto por 5 dimensiones. Una de ellas es la dimensión educativa, donde encontramos que en el Pacífico colombiano, por cada 10 estudiantes o por cada 100 estudiantes, 63 tiene bajo logro educativo, tiene problema de calidad. Y por cada 100 personas que terminan el colegio, solamente 2 pueden ingresar a la universidad y una de ellas se gradúa. Entonces, ese tipo digamos, de falta de atención del Estado casi histórico es también un racismo estructural que nosotros con John Milton nos comprometemos a resolver, que no solamente se ve en términos de la calidad educativa, sino también en temas de pertinencia. Y el Estado colombiano tiene una ley que es la ley 1482 del 2011, que busca justamente combatir el racismo y la discriminación. Lamentablemente, esta ley es poco conocida, es poco aprovechada. Sí. De ella se derivó la estructuración del Observatorio contra el Racismo, del cual yo fui la creadora de ese observatorio. Lamentablemente, no ha logrado un verdadero desempeño para medir los casos de racismo y sobre todo para generar programas de prevención. Sí.
y de una ruta de atención adecuada que atiende al racismo, porque quedó allí, pero se quedó congelado. Entonces necesitamos trabajar en esa parte. Escribe @Mónica Morales J4, numeral a Sandra Lajas, le digo, que le da altura a la candidatura cuestionada del pastor John Milton. Y escribe también @Roy Yasmín, numeral a Sandra Lajas, le digo, ya que no está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con la adopción por parte de personas del mismo sexo. Esta es una pregunta facilísima, de sí o no. ¿Usted qué le respondería a @Rory Yasmín con el numeral a Sandra Lajas, le digo? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Paola. Y vea que precisamente nos hacen un comentario acá también en nuestro Facebook, en nuestro YouTube Live, que no le respondió concretamente su pregunta a Juan Pablo sobre el tema de educación sexual con enfoque de género, porque se fue a hablar sobre el tema de aborto, pero bueno, ya más adelante tendrá la oportunidad de pronto de aclarar ese tema, porque yo quiero que hablemos de economía, candidata a la vicepresidencia de John Milton Rodríguez. Es inminente que el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma tributaria, porque necesitamos plata. El país necesita recursos debido a que tenemos pues un hueco fiscal bastante grande, y muchas veces se ha propuesto que las iglesias pues también contribuyan y sean responsables de impuesto de renta, por lo menos. ¿Usted qué opina sobre eso? Muchas gracias. Mira, la iglesia hace un aporte significativo a la sociedad. Acaba de revelarlo el DANE, donde revela que del PIB total, la iglesia en sentido general, no estamos hablando de la religión cristiana evangélica, sino la católica, la comunidad de fe judía, la comunidad de fe bahá'í, la musulmana, tiene tantos programas sociales que está aportando un 4.2% al PIB de la nación. Eso es una enorme cantidad de dinero, porque normalmente la gente piensa que los pastores se roban los diezmos, y cuando tú conoces 10 pastores, vas a darte cuenta que de 10 pastores, 9 u 8 tienen unas condiciones sociales calamitosas. Solo 1 o 2 quizás tienen una condición de vida digna. Entonces hay una falsa percepción de que el pastor se enriquece con los recursos de la iglesia y que la iglesia está pobre mientras el pastor está rico. Yo les invito a que conozcan la vida de los pastores y se van a dar cuenta que la mayoría lo que tienen es una vocación de trabajo social impresionante, y que aman a las personas y le dedican toda su vida a la persona, y normalmente no reciben un sueldo por ello. Entonces, decir que la iglesia pague impuestos es una falta de conocimiento de lo que es. Pero, candidata, permítame, yo la interrumpo ahí. Sociales. Permítame, la interrumpo ahí, porque es que yo no le estoy hablando del pastor, porque él como persona natural seguramente sí paga impuestos. Estamos hablando de la iglesia como institución. La iglesia como institución los paga también, porque cuando la iglesia compra un equipo de sonido o cualquier cosa que pague, que tenga IVA, indudablemente paga unos impuestos, paga impuestos. Pero no el más importante, que es el de renta. Y el de renta también lo paga, porque, por ejemplo, si tiene una edificación, paga por ella. Sí. Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un concordato con Colombia que le exime de ese tipo de pagos, pero la verdad es que el trabajo social y espiritual que hace la Iglesia, por favor, no hay cómo pagárselo, no hay cómo devolvérselo. Entonces, pedirle a la iglesia que pague por ese trabajo social es desconocer el trabajo psicoespiritual para ayudarle a la nación a tener una salud mental y espiritual, emocional, que ninguna otra entidad en el Estado o en la sociedad realiza. Candidata, vamos con una sección que hacemos aquí de preguntas rápidas para respuestas cortas. Arranco con usted, Andrea. Sí, en este momento la está escuchando un ciudadano ateo, no creyente. ¿Usted cómo le dice y con qué mensaje lo convence para que vote por usted, que tiene unas banderas cristianas y de la educación? Yo le diría al ciudadano ateo que Colombia necesita crecer su economía a base del conocimiento, y que nosotros como yo como fórmula vicepresidencial de John Milton, nos proponemos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación a mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro país para que tenga desarrollo, seguridad y justicia. Mauricio. ¿Se debe nuevamente buscar diálogos con el ELN?
¿sí? Siempre y cuando cesen el fuego, los ataques a la población civil y los secuestros. ¿El planeta, la humanidad, perdió la guerra contra las drogas? Lamentablemente, todavía falta un trabajo muy fuerte, la estamos perdiendo todavía. Es la candidata vicepresidencial de John Milton Rodríguez, la fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez, Sandra de las Lajas. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchos comentarios le quedaron con el numeral a Sandra Lajas. Le digo muchas gracias, candidata. Gracias, Juan Pablo, Andrea, Paola, muchas gracias por el espacio y a las personas que nos han escuchado, que tengan una feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias, lo mismo para usted. Llegaron Martín de Peláez y Hernández Francisco con fútbol y algo más.